¿Qué tal? Bienvenidos a Mates en Minutos. El día de hoy revisamos la segunda parte de factorización de expresiones cuadráticas y además revisaremos a qué nos referimos con raíces de estas expresiones. En realidad es la base de solucionar ecuaciones de segundo grado y también hacer simplificaciones en asignaturas como álgebra o cálculo o algunas otras en donde se requieren estos hechos. Bueno, entonces empecemos con una expresión cuadrática en la cual ambos términos tienen x, la identificamos como términos con x. Cuando nosotros observamos que ambos términos tienen x, entonces podemos factorizar x y escribir un paréntesis dentro del cual colocaremos lo necesario que nos llevaría a la expresión original, en este caso x menos 7. Si yo multiplico x por x me daría x cuadrada y si multiplico x por menos 7 me daría menos 7x. Quiere decir que esta es una factorización de esta expresión. Eso lo revisamos en el video anterior. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con raíces o qué son las raíces? Bueno, las raíces son valores que puede tomar x y que harían que la expresión valiera 0. Es decir, si nosotros tenemos esta expresión que observamos aquí, que es x por x menos 7, pues podemos encontrar dos valores que harían que esta multiplicación fuera 0. Por ejemplo, para este primer caso, una de las raíces es x igual a 0. ¿Por qué x igual a 0? Bueno, si nosotros le damos a x el valor de 0, este factor va a valer 0. Y aunque este factor valga menos 7, porque 0 menos 7 me daría menos 7, 0 multiplicado por cualquier cosa me da como resultado 0. Entonces esta es su raíz. La otra raíz que tiene esta expresión es 7. ¿Por qué 7? Bueno, si x valiera 7, por otro lado, entonces tendríamos aquí un 7, pero dentro del paréntesis tendríamos 7 menos 7. Y entonces 7 menos 7 nos daría 0. De manera que concluimos que para esta expresión x cuadrada menos 7x, su factorización es x por x menos 7. Y los dos valores que harían que esta expresión fuera 0 serían x igual a 0 y x igual a 7. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el caso de una diferencia de cuadrados. Tenemos en este caso un término x cuadrada y una diferencia, o sea, una resta, y luego otro número que usualmente tiene raíz cuadrada exacta. Cuando tenemos este caso que tenemos una diferencia, es decir, una resta, una x cuadrada o una expresión que tenga raíz cuadrada, tanto en la variable como en la constante, entonces esto se factoriza como x menos 3 multiplicado por x más 3. ¿De dónde viene esta factorización? Pues muy simple. Cuando nosotros multiplicamos x por x nos da x cuadrada, mientras que continuar con la multiplicación x por 3 nos da 3x, pero cuando multiplicamos el menos 3 por los otros dos términos nos queda menos 3 por x, que nos quedaría menos 3x, y menos 3 por 3, que nos quedaría menos 9. Voy a poner el desarrollo. Entonces primero nos queda x cuadrada más 3x, luego nos queda menos 3 por x, sería menos 3x, menos 9. Si se dan cuenta, el hecho de que aquí hayamos puesto los mismos números menos 3 y más 3 ocasionan que estos dos términos sean el mismo pero con diferente signo. Y entonces al final nos regresemos a la expresión original x cuadrada menos 9. Reitero, esta factorización se llama factorización de diferencia de cuadrados. Tiene la característica de que se aplica cuando hay una resta en una expresión cuadrática y tenemos generalmente aquí un x cuadrada y aquí un número que tiene raíz exacta. Si no tiene raíz exacta también se puede aplicar, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ahora bien, si nosotros nuevamente buscamos las raíces ahora para esta expresión, nos preguntaríamos cuáles son los valores de x que hacen 0 a esta expresión. El primer valor que haría a esta expresión 0 sería 3. ¿Por qué? Porque si x vale 3, 3 me quedaría aquí sustituido, menos 3 me daría 0. Y aunque aquí me daría 6, porque sería 3 más 3, en realidad la multiplicación por 0, pues me daría 0. Entonces, su primera raíz es x igual a 3 y se debe a este primer factor. Luego, la segunda raíz que tiene, como pueden observar, es menos 3, porque aunque en este primer factor me daría menos 6, en este segundo me daría menos 3 más 3, 0. Y entonces toda la expresión valdría 0. Entonces la expresión x cuadrada menos 9 se factoriza como x menos 3 por x más 3 y sus raíces que harían 0 a esta expresión son x igual a 3
por este factor y x igual a menos 3 por este otro factor. Terminemos entonces con algunos de los trinomios que son factorizables y recordemos que en el video anterior observamos que cuando tenemos este tipo de trinomios lo que buscamos son dos números que multiplicados me den 8 y sumados me den 6. Ahorita vamos a explicar por qué. En este caso, si buscamos la multiplicación, que es la más restrictiva, nos podemos dar cuenta que para llegar a 8 podemos multiplicar 8 por 1 o 4 por 2. Con 8 y 1 difícilmente voy a sumar 6. Sin embargo, con 4 y 2 sí puedo sumar 6. Entonces nos quedaría x más 4 y x más 2. Comprobamos, x por x nos da x cuadrada, x por 2 nos queda 2x y 4 por x, 4x, más los 2 que llevábamos, 6x, aquí está. Y finalmente 4 por 2 nos da 8. Quiere decir que esta es la factorización de este trinomio. Y finalmente, si nosotros buscamos las raíces de esta expresión, serían x igual a menos 4 y x igual a menos 2. ¿A qué se debe esto? Ah, bueno, pues que si x vale menos 4, este factor sería 0 y por ende toda la expresión vale 0. O si x vale menos 2, pasa algo similar. Este factor valdría 0 y aunque este factor valdría 2, no importa porque cuando multipliquemos por 0, el resultado será 0. Vamos a complementar el video con 3 ejercicios más que sean del mismo tipo de estos que acabamos de ver, pero que sean un poco más complejos. Por ejemplo, si tenemos 2x cuadrada menos 4x, ¿qué pasa aquí? Bueno, otra vez los dos términos tienen x, entonces podemos factorizar a x. No quiere decir que sea la única factorización, en realidad a veces hay disponibles varias factorizaciones. Para que podamos llegar al 2x cuadrada, tendríamos que multiplicar por 2x y para que lleguemos al 4x deberíamos multiplicar por 4. Revisamos rápidamente la factorización. Se nos proporciona la expresión 2x cuadrada menos 4x y lo factorizamos observando que ambos tienen x como x multiplicado por 2x menos 4 para que nos diera la misma expresión. Ahora las raíces serían x igual a 0 y x igual a 2. ¿Por qué x igual a 2 es la raíz? Porque si x valiera 2, nos quedaría 2 por 2, que sería 4, menos este 4 que tenemos acá nos daría 0. Entonces, cuando nosotros tenemos expresiones un poco más complejas que las que directamente nos dan las raíces, lo que tenemos que hacer es poner atención en cuál es el valor real que haría que cada factor valiera 0. En este caso 0 porque está x solita y en este otro caso 2. ¿Por qué? Porque si x vale 2, reitero, 2 por 2 es 4, menos este 4 nos da 0. Ahora hagamos otro caso de diferencia de cuadrados. Bueno, vamos a ocupar 4x cuadrada menos 25. Cuando nosotros tenemos esta expresión, nuevamente identificamos lo siguiente. Aquí tenemos una expresión que tiene raíz cuadrada y aquí también, y además tienen una resta. Esto quiere decir que lo vamos a poder factorizar en dos factores. El primero sería 2x menos 5 y el segundo sería 2x más 5. Aquí cabe destacar que el alternar el signo negativo y el signo positivo es un poco indistinto, es decir, podemos poner primero el factor negativo y luego el factor positivo y viceversa. Bueno, en este caso se complica un poco más la determinación de las raíces porque tenemos estos dos factores en los cuales no es tan fácil identificar cuál es el valor de x que haría que todo el factor fuera 0. Cuando ocurre esto, lo que podemos hacer es igualar cada uno de estos factores a 0. Por ejemplo, el primer factor es 2x menos 5 igual a 0 y si despejamos aquí a x nos quedaría 5 del otro lado que pasa como más y luego entre 2. El primer factor que es raíz es 5 medios. Y reitero, eso se debe a este primer factor. Si x vale 5 medios y lo sustituyo en esta x, este factor se va a hacer 0. Y para el otro caso, pues habría que hacer lo mismo. 2x más 5 igual a 0. Cuando nosotros resolvemos este segundo factor igual a 0, este 5 pasa del otro lado como menos 5 y se divide entre 2. Menos 5 medios. Eso quiere decir que los valores que hacen 0 a este primer factor son 5 medios y el que hace 0 a este segundo factor es menos 5 medios. De manera que estos son los dos valores que harían
que esta expresión fuera 0. O también esta. Recordemos que partiendo de 4x cuadrada menos 25, cuando la factorizamos de esta manera, en realidad es reescribir la misma expresión, pero en forma de producto. Por eso le llamamos factorización. Bien, finalmente terminamos con un trinomio cuadrado. Por ejemplo, x cuadrada menos 5x y vamos a poner al final más 6. Bien, recordemos que necesitamos dos números que multiplicados me den más 6 y sumados me den menos 5. Bueno, para llegar a 6 puede ser 6 y 1, pero si ambos son positivos, pues no me va a dar el menos 5. Entonces la otra opción es que sea menos 2 y menos 3, que de hecho es la factorización de este caso. X menos 2 y x menos 3. ¿Por qué identificamos que es x menos 2 y x menos 3? Porque menos 2 menos 3 suman menos 5 y menos 2 por menos 3 resultan en más 6. Recordemos que menos por menos es más. Y finalmente las raíces de esta expresión son un poco más fáciles. Son x igual a 2 y x igual a 3. Quiere decir que si x vale 2, este primer factor es 0 y entonces toda la expresión es 0. Y si x vale 3, aquí este factor es 0 y toda la expresión vale 0 nuevamente. Bueno, hasta aquí las bases de la factorización de expresiones cuadráticas. Estas son las factorizaciones más comunes y así es como se determinan sus raíces. En algunos casos, si son observadores, pues simplemente se cambia el signo en los factores lineales. Por ejemplo, para x más 4, la raíz es menos 4 y así sucesivamente. En los casos más complejos, vale la pena tomar todo el factor e igualarlo a 0 para poder saber cuál sería el valor de x que haría 0 a ese factor.